Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, nació en Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores en Galilea. Creció a orillas del mar de Galilea, donde desde muy joven aprendió el arte de la pesca, que era el sustento de su familia. Junto a su hermano mayor, Santiago, Juan era conocido por su naturaleza ardiente y apasionada, lo que más tarde le valió a él y a su hermano el apodo de Hijos del Trueno, dado por Jesús. Además de su profesión como pescador, Juan fue criado en una familia profundamente religiosa que esperaba la venida del Mesías prometido en las Escrituras. Su nombre, que significa Yahweh, es misericordioso. Reflejaba la fe de sus padres y la esperanza que tenían para el futuro de sus hijos. Desde temprana edad, Juan mostraba una sensibilidad espiritual que lo diferenciaba de otros jóvenes de su edad. Sin embargo, lo que nadie podría haber previsto era que Juan estaba destinado a ser más que un simple pescador. Su camino se entrelazaría con el de Jesús de Nazaret y se convertiría en uno de los 12 apóstoles, testigo ocular de los milagros de Cristo y autor de uno de los evangelios más profundos y teológicos del Nuevo Testamento. El momento que cambió la vida de Juan para siempre ocurrió en un día aparentemente ordinario, mientras él y su hermano Santiago reparaban sus redes de pesca a orillas del mar de Galilea. Jesús, al pasar junto a ellos, los llamó con una simplicidad que ocultaba la profundidad de la invitación. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, Juan y Santiago dejaron todo atrás, su barco, sus redes, su familia, y siguieron a Jesús. Este encuentro fue el punto de partida de un viaje espiritual que llevaría a Juan a presenciar eventos que darían forma a la fe cristiana. Dejando atrás su antigua vida, Juan se sumergió en un mundo de enseñanzas, milagros y revelaciones que cambiarían no solo su vida, sino el destino de la humanidad. Como uno de los primeros discípulos de Jesús, Juan fue introducido a los misterios del reino de Dios y comenzó a comprender el verdadero significado del Mesías. La decisión de seguir a Jesús no fue tomada a la ligera. Juan se dio cuenta de que se estaba uniendo a algo más grande que él mismo, una misión divina que lo haría caminar al lado del Hijo de Dios. Este llamado transformador lanzó a Juan a una vida de intensa devoción, donde experimentaría la gloria y los desafíos de ser un apóstol. Entre los 12 apóstoles, Juan era el más joven, pero su edad no le impidió convertirse en una figura central en el grupo. Junto con Pedro y Santiago, formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, participando en momentos que los otros apóstoles no presenciaron. Esta cercanía le dio acceso a enseñanzas y experiencias que fortalecieron su fe y lo prepararon para el papel que desempeñaría en la iglesia primitiva. La relación de Juan con los otros apóstoles se caracterizaba por una combinación de respeto y camaradería. Aunque joven, rápidamente ganó la confianza de sus compañeros y de Jesús, demostrando una madurez espiritual que superaba su edad. Su lealtad y devoción eran inquebrantables, y a menudo era elegido para tareas importantes junto a Pedro y Santiago. Esta cercanía con Jesús también llevó a que Juan fuera llamado el discípulo amado, un título que reflejaba la profundidad de su relación con Cristo.
Este vínculo especial no solo influyó en su comprensión de las enseñanzas de Jesús, sino que también lo moldeó como el apóstol que defendería la verdad y el amor por encima de todo, características que definirían su vida y legado. Juan estuvo presente en muchos de los milagros más significativos de Jesús, experiencias que fortalecieron su fe y lo inspiraron a convertirse en uno de los mayores defensores del mensaje cristiano. Desde el primer milagro de Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, hasta la resurrección de Lázaro, Juan fue testigo del poder divino en acción. Estos eventos no solo confirmaron la divinidad de Jesús a los ojos de Juan, sino que también lo motivaron a compartir estas historias con el mundo. Cada milagro presenciado por Juan era una prueba viva del poder de Dios y una profunda lección espiritual. No solo vio la curación de los enfermos y la multiplicación de los panes, sino que también comprendió el significado más profundo de estos actos, que apuntaban al amor y la compasión divinos. Juan, como testigo ocular, estaba preparado para contar estas historias con autoridad y convicción, transmitiendo a todos que Dios estaba presente entre ellos. Además, estos milagros moldearon la teología de Juan, que más tarde se manifestaría en sus escritos, particularmente en su Evangelio. No solo narró los eventos, sino que también exploró sus implicaciones espirituales, revelando a Jesús como el Verbo encarnado, el que traía la luz al mundo. Así, los milagros que presenció se convirtieron en la base de su comprensión teológica y del mensaje que él propagaría hasta el final de su vida. Uno de los momentos más extraordinarios que Juan presenció fue la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Junto con Pedro y Santiago, Juan fue llevado por Jesús a la cima de una montaña, donde ocurrió algo extraordinario. Jesús se transfiguró ante ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, más blancas que cualquier cosa en la tierra. Al lado de Jesús aparecieron Moisés y Elías, figuras centrales del Antiguo Testamento, conversando con él. Este evento fue una revelación de la gloria divina de Jesús, dejando a Juan en un estado de profunda admiración. Se escuchó la voz de Dios Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Estas palabras confirmaron para Juan que Jesús no era solo un profeta, sino el Hijo de Dios, enviado para cumplir las promesas hechas a lo largo de los siglos. La transfiguración fue un momento de claridad espiritual para Juan, donde vio con sus propios ojos la divinidad de Cristo. La experiencia de la transfiguración no solo fortaleció la fe de Juan, sino que también lo preparó para los desafíos que vendrían. Entendió que, a pesar de las dificultades que enfrentarían, Jesús era el Mesías prometido y que su misión divina se cumpliría. Este evento se convirtió en un hito en la vida de Juan, influyendo profundamente en su comprensión del reino de Dios y solidificando su convicción de que estaba siguiendo al verdadero Hijo de Dios. Juan es frecuentemente llamado el apóstol del amor, una referencia a su énfasis en el mensaje de amor en sus escritos y enseñanzas. Su comprensión del amor divino era profunda y abarcante, y veía el amor como el principio central del cristianismo. Esto es evidente tanto en su Evangelio como en sus epístolas, donde proclama que Dios es amor y que el amor debe ser el sello distintivo de todos los seguidores de Cristo. Este énfasis en el amor no vino solo de la teoría, sino de su experiencia personal con Jesús. Juan estuvo presente en muchos momentos íntimos con Cristo, como en la última cena, donde se recostó sobre el pecho de Jesús, mostrando una relación de cercanía y confianza. Esta experiencia directa del amor de Jesús lo marcó profundamente, llevándolo a predicar incesantemente sobre el amor como el mandamiento más importante. Para Juan, amar no era solo una emoción, sino una acción concreta que se manifestaba en actos de compasión, perdón y sacrificio por los demás.
Su vida y sus escritos desafían a los cristianos a vivir este amor en su vida cotidiana, imitando el ejemplo de Cristo. A través de sus palabras y acciones, Juan se estableció como el apóstol que mejor comprendió y ejemplificó el corazón del mensaje de Jesús, el amor incondicional y universal. La última cena fue uno de los momentos más significativos en la vida de Juan. Era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y ocupó un lugar destacado durante esa comida, sentándose al lado del Maestro. Durante la cena, Juan fue el único apóstol que se inclinó sobre el pecho de Jesús, simbolizando la profunda intimidad y confianza que existía entre ellos. Este gesto se ve como una demostración de la relación única que Juan tenía con Cristo. Este evento no fue solo una comida, sino un momento de revelación y preparación. Durante la cena, Jesús instituyó la Eucaristía, ofreciendo pan y vino como símbolos de su cuerpo y sangre, que serían entregados en sacrificio por la humanidad. Juan, estando tan cerca, fue testigo de cerca de estas palabras y acciones que se convertirían en el centro de la fe cristiana. Entendió que este era un momento de transición, en el que Jesús estaba preparando a sus discípulos para los eventos que estaban por venir. Después de la cena, Juan acompañó a Jesús al jardín de Getsemaní, donde el Maestro oró intensamente antes de ser traicionado y arrestado. Incluso en medio de la tensión y el miedo, Juan permaneció fiel, demostrando su lealtad y valentía. La cercanía de Juan con Jesús en la última cena y durante los eventos subsecuentes mostró su devoción inquebrantable y lo preparó para el papel crucial que desempeñaría en la difusión del Evangelio. Juan fue el único de los 12 apóstoles que estuvo presente en la crucifixión de Jesús, un testimonio de su profunda lealtad y valentía. Mientras los otros discípulos se dispersaron por miedo, Juan permaneció al lado de María, la madre de Jesús, y de las otras mujeres que seguían a Cristo. Fue testigo de cerca del sufrimiento de Jesús, desde el momento en que fue clavado en la cruz hasta su último suspiro. Esta experiencia lo marcó profundamente, tanto espiritual como emocionalmente. Durante la crucifixión, Jesús hizo algo que demostró la confianza especial que tenía en Juan. Miró a su madre, María, y le dijo a Juan, «He aquí tu madre», y a María le dijo, «He aquí tu hijo». Con estas palabras, Jesús confió el cuidado de su madre a Juan, un acto que reveló el profundo vínculo entre ellos y la responsabilidad que Juan llevaría por el resto de su vida. Desde ese momento, Juan llevó a María a su casa y la cuidó como si fuera su propia madre. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Juan. La experiencia de estar al pie de la cruz, de ver al Salvador del mundo sufrir y morir y de recibir la responsabilidad de cuidar a la Madre de Jesús, reforzó su fe y compromiso con la misión de Cristo. Juan se convirtió no solo en un apóstol, sino también en un guardián del legado de Jesús,
comprometido a transmitir el mensaje de amor y sacrificio que él presenció en la cruz. Después de la crucifixión, Juan fue uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús, un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia. En el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y al ver que la piedra había sido removida, corrió para informar a Pedro y a Juan. Los dos apóstoles corrieron hacia el sepulcro, pero Juan, siendo más joven, llegó primero. Al mirar dentro, vio los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero no entró. Cuando Pedro llegó, entró en el sepulcro y también vio los lienzos, y luego Juan entró. Al ver los lienzos doblados y el sepulcro vacío, Juan creyó que algo extraordinario había sucedido. Aunque aún no comprendía completamente el significado de la resurrección, fue el primero de los apóstoles en creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esta experiencia inicial de fe se convertiría en la base de su testimonio posterior. La resurrección fue un evento misterioso y transformador para Juan. Comprendió que la muerte no tenía poder sobre Jesús y que él había vencido a la muerte para ofrecer vida eterna a todos los que creyeran. Esta verdad se convirtió en el núcleo de la predicación de Juan y dedicó su vida a proclamar al Cristo resucitado, animando a otros a creer y seguir el camino de la vida eterna. Después de la resurrección, Juan continuó acompañando a Jesús en sus apariciones a los discípulos. Uno de los momentos más notables fue la ascensión de Jesús al cielo, que ocurrió 40 días después de la Pascua. Juan, junto con los otros apóstoles, estuvo presente en el Monte de los Olivos cuando Jesús los reunió para una última instrucción. Jesús les habló sobre el Espíritu Santo, que vendría para guiarlos y darles poder para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Mientras Jesús hablaba, fue elevado al cielo ante sus ojos. Juan, junto con los otros discípulos, se quedó mirando al cielo hasta que una nube lo cubrió. Fue entonces cuando aparecieron dos hombres vestidos de blanco y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue llevado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto subir». Estas palabras resonaron en la mente de Juan, reafirmando la promesa de que Jesús regresaría algún día. La ascensión marcó el final de la presencia física de Jesús en la tierra, pero para Juan fue el comienzo de una nueva fase en su vida apostólica. Él y los otros discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría, listos para esperar al Espíritu Santo y continuar la misión que Jesús les había confiado. La ascensión solidificó la fe de Juan y lo preparó para los desafíos que vendrían, a medida que se convertía en un testigo fiel del Evangelio hasta el final de sus días. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles, incluido Juan, regresaron a Jerusalén, donde se reunieron en constante oración, esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús, la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, este momento finalmente llegó. De repente, un sonido como un viento impetuoso llenó la casa donde estaban reunidos, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba la capacidad. Para Juan, la experiencia de Pentecostés fue transformadora. Se dio cuenta de que el Espíritu Santo no era solo una fuerza, sino una presencia viva que habitaba dentro de cada creyente, dándoles poder y valor para proclamar el Evangelio. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia cristiana y dio a Juan y a los otros apóstoles la fuerza necesaria para cumplir la gran comisión: llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Después de Pentecostés, Juan, junto con Pedro y los otros apóstoles, comenzó a predicar con una autoridad renovada. Realizaron milagros, sanaron a los enfermos y convirtieron a miles a la fe cristiana.
La venida del Espíritu Santo fue la confirmación de que la misión de Jesús continuaba a través de ellos, y Juan abrazó este llamado con fervor, dedicando su vida a la expansión del reino de Dios. Después de Pentecostés, Juan se estableció en Jerusalén, donde se convirtió en una de las principales figuras en la dirección de la iglesia primitiva. Junto con Pedro, predicaba regularmente en el templo, enseñando sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sus palabras iban acompañadas de señales y maravillas, y muchos eran sanados en el nombre de Jesús. El impacto de su predicación fue tan grande que el número de creyentes aumentaba diariamente, y la iglesia crecía rápidamente. A pesar del éxito, Juan y los otros apóstoles enfrentaron una creciente oposición de las autoridades religiosas judías. Fueron arrestados, amenazados y se les ordenó que dejaran de predicar en nombre de Jesús, pero Juan permaneció firme en su misión. Sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que el mensaje de Jesús era más poderoso que cualquier amenaza humana. Su coraje y convicción inspiraron a otros creyentes a continuar proclamando el Evangelio, incluso frente a la persecución. Además de predicar, Juan también se involucró profundamente en la vida comunitaria de los primeros cristianos. Ayudó a organizar la distribución de recursos entre los necesitados, participó en debates teológicos y fue una voz de liderazgo en momentos de crisis. Su papel en Jerusalén fue fundamental para establecer las bases de la iglesia cristiana, que continuaría creciendo y extendiéndose por todo el mundo. A medida que la iglesia primitiva crecía, Juan desempeñó un papel crucial en su formación y organización. Estaba entre los líderes que guiaban a la comunidad cristiana, enseñando a los nuevos conversos y ayudando a estructurar la fe en medio de un entorno hostil. La iglesia primitiva enfrentaba desafíos significativos, como la persecución por parte de las autoridades judías y romanas, así como la necesidad de definir doctrinas y prácticas que reflejaran las enseñanzas de Jesús. Juan, con su profunda comprensión de las palabras de Jesús, ayudó a moldear el carácter de la iglesia. Enfatizó la importancia del amor fraternal, la unidad y la fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Su influencia fue particularmente fuerte en cuestiones relacionadas con la moralidad y la pureza doctrinal, áreas en las que insistía en la necesidad de permanecer fiel a lo que Jesús había enseñado. Además, Juan fue uno de los principales responsables de la difusión de las enseñanzas de Jesús más allá de las fronteras de Jerusalén. Animó a otros apóstoles y discípulos a llevar el mensaje a otras regiones, estableciendo iglesias en varias ciudades. Bajo su liderazgo, la iglesia primitiva no solo sobrevivió, sino que prosperó a pesar de las adversidades, convirtiéndose en un movimiento global que transformaría el mundo. La creciente influencia de Juan y los demás apóstoles no pasó desapercibida para las autoridades judías en Jerusalén. Los líderes religiosos, preocupados por el creciente número de seguidores de Jesús, veían a los apóstoles como una amenaza al orden establecido. Juan, junto con Pedro, fue arrestado varias veces y llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, para ser interrogado y juzgado. A pesar de las amenazas y castigos, Juan permaneció firme en su misión. Durante estos conflictos, Juan demostró un valor notable. En una de las ocasiones en que fue arrestado, él y Pedro fueron liberados milagrosamente por un ángel, lo que reforzó su convicción de que Dios estaba a su lado. Aún así, las persecuciones continuaron y la tensión entre los cristianos y las autoridades religiosas aumentaba cada día. La firmeza de Juan ante la oposición se convirtió en un ejemplo para otros creyentes, mostrándoles que la fe en Jesús valía cualquier sacrificio.
Además de las persecuciones, Juan también enfrentó desafíos internos dentro de la propia comunidad cristiana. Diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús comenzaron a surgir, lo que llevó a disputas teológicas y a la formación de sectas. Juan se destacó como un defensor de la ortodoxia, combatiendo herejías y reforzando la necesidad de mantener la pureza de las enseñanzas de Cristo. Su papel como líder y guardián de la fe fue fundamental para preservar la integridad de la Iglesia en tiempos de gran turbulencia. Con el tiempo, las autoridades romanas también comenzaron a ver a Juan como una amenaza debido a su creciente influencia entre los cristianos. Alrededor del año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, una pequeña y rocosa isla en el mar Egeo, utilizada como lugar de exilio para criminales políticos. Fue en Patmos donde Juan tuvo las visiones que resultaron en el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. El exilio en Patmos fue un período de gran prueba para Juan, pero también de profunda revelación. Aislado del mundo, recibió visiones que revelaron el futuro de la humanidad y el destino final de la creación. Estas visiones, llenas de simbolismo y profecías, abordaban la lucha entre el bien y el mal, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Juan registró estas visiones en un libro que envió a las 7 iglesias de Asia Menor, ofreciéndoles esperanza e instrucción en tiempos de persecución. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick. Exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Incluso en el exilio, Juan continuó ejerciendo su influencia espiritual. Su libro del Apocalipsis se convirtió en una fuente de aliento y advertencia para los cristianos perseguidos, reforzando el mensaje de que a pesar de las adversidades, Dios estaba en control y la victoria final sería de Cristo. El período en Patmos marcó la fase final del ministerio de Juan, pero también consolidó su legado como profeta y visionario, cuyo mensaje resonaría durante siglos. El libro del Apocalipsis, escrito por Juan durante su exilio en la isla de Patmos, es una de las obras más complejas y misteriosas del Nuevo Testamento. Narra una serie de visiones proféticas que Juan recibió, que incluyen una amplia gama de símbolos e imágenes poderosas. Estas visiones abordan el destino final de la humanidad, la batalla entre el bien y el mal, y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Entre los símbolos más destacados se encuentran los 4 jinetes del Apocalipsis, la marca de la bestia y la Nueva Jerusalén. Juan escribió el Apocalipsis para fortalecer y animar a los cristianos que estaban sufriendo persecuciones severas. Las revelaciones de Juan ofrecían esperanza, mostrando que, a pesar de las dificultades presentes, Dios estaba en control y el triunfo final pertenecía a Cristo.
El libro también servía como una advertencia, llamando a los fieles a la perseverancia y a la pureza espiritual, recordándoles que la victoria solo vendría para aquellos que permanecieran fieles hasta el final. El Apocalipsis no solo consolidó a Juan como una figura profética central en el cristianismo, sino que también tuvo un impacto duradero en la teología cristiana y en la cultura occidental. Su lenguaje rico y simbólico ha inspirado a generaciones de teólogos, artistas y escritores, y continúa siendo una fuente de fascinación y debate hasta el día de hoy. El legado de Juan, como autor de este libro, resuena a lo largo de los siglos, ofreciendo una visión poderosa del destino final de la humanidad. Además del Apocalipsis, a Juan también se le atribuye tradicionalmente ser el autor del cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, que se distingue de los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, por su profundidad teológica y su enfoque en la divinidad de Cristo. El Evangelio de Juan comienza con la famosa declaración: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, subrayando desde el principio la naturaleza divina de Jesús. El Evangelio de Juan se centra en los discursos de Jesús y en los eventos que demuestran su identidad como Hijo de Dios. Está estructurado en torno a 7 señales milagrosas que apuntan a la divinidad de Jesús, además de incluir diálogos profundos, como el encuentro de Jesús con Nicodemo y la conversación con la mujer samaritana en el pozo. Juan ofrece una visión única de Cristo, enfatizando el amor, la verdad y la vida eterna. La influencia del Evangelio de Juan en la formación de la doctrina cristiana es inmensa. Su énfasis en la divinidad de Cristo y en la naturaleza relacional de Dios ha moldeado el pensamiento cristiano sobre la Trinidad y la salvación. Además, el Evangelio es frecuentemente citado en debates teológicos y sigue siendo una fuente central de inspiración para los cristianos de todo el mundo. A través de este Evangelio, Juan aseguró su lugar como uno de los autores más importantes del Nuevo Testamento, cuya obra sigue impactando profundamente la fe cristiana. Además del Apocalipsis y del Evangelio, Juan también escribió 3 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento: Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Estas cartas fueron dirigidas a las primeras comunidades cristianas, ofreciendo consejos prácticos, advertencias contra doctrinas falsas y aliento para mantenerse firmes en la fe. Las cartas reflejan la madurez espiritual de Juan y su profundo amor por los creyentes, al mismo tiempo que abordan cuestiones teológicas y éticas. La primera epístola de Juan es una de las más conocidas, enfatizando el amor como el principal mandamiento de Cristo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, escribió Juan. También aborda la necesidad de apartarse del pecado y vivir una vida en conformidad con las enseñanzas de Jesús. Las otras 2 cartas, más breves, tratan de cuestiones específicas, como el apoyo a los misioneros y la lucha contra las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. Estas cartas fueron escritas en un período de grandes desafíos para las iglesias cristianas, que enfrentaban persecuciones externas y divisiones internas. Juan, como un pastor cuidadoso, utilizó sus epístolas para guiar y proteger a sus lectores, ofreciéndoles tanto la verdad del Evangelio como el amor fraternal. A través de estas cartas, Juan continuó influyendo en la Iglesia, asegurándose de que sus enseñanzas y ejemplos perduraran por generaciones. A lo largo de los siglos, la figura de Juan ha estado rodeada de numerosas tradiciones y leyendas que reflejan su importancia y duradera influencia en el cristianismo. Según la tradición, Juan vivió hasta una edad muy avanzada, siendo el último de los apóstoles en morir, en una época en la que la primera generación de cristianos ya había prácticamente desaparecido.
Su longevidad le permitió ver el desarrollo y la consolidación de la Iglesia primitiva, así como enfrentar los primeros desafíos teológicos y herejías que surgieron. Una de las tradiciones más conocidas sobre Juan es que durante sus últimos años fue llevado en una camilla a las reuniones de la iglesia, donde, incapaz de predicar largos sermones, repetía constantemente: «Hijitos, amémonos unos a otros». Cuando le preguntaron por qué siempre repetía esta frase, se dice que respondió: «Porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se cumple, es suficiente». Esta tradición refuerza la imagen de Juan como el apóstol del amor, cuyo mensaje principal era el del amor incondicional. Además, la tradición también asocia a Juan con la ciudad de Éfeso, donde se cree que pasó sus últimos años cuidando de la iglesia local y continuando enseñando y escribiendo. Es en Éfeso donde, según la tradición, Juan escribió sus epístolas y posiblemente el Evangelio. Su influencia en Éfeso fue tan grande que se le recuerda como el líder espiritual de la Iglesia en Asia Menor, dejando un legado que perdura hasta hoy. A medida que pasaba el tiempo, Juan se convirtió en el último apóstol vivo, una figura venerada por su longevidad y sabiduría. Su supervivencia a todos los demás apóstoles le dio una posición única en la iglesia primitiva, como una conexión viva con Jesús y los eventos fundadores del cristianismo. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Juan era visto como el guardián de los recuerdos de los primeros días de la Iglesia, y su presencia ofrecía un vínculo tangible con Cristo mismo. Con el paso de los años, Juan fue testigo de muchos cambios en la Iglesia, desde el crecimiento del cristianismo hasta la difusión del Evangelio por todo el Imperio Romano. Vio la transformación de un pequeño grupo de seguidores de Jesús en un movimiento global, y su papel como líder y consejero fue crucial para guiar a la Iglesia a través de estas transiciones. Incluso en su vejez, Juan continuó siendo una fuente de sabiduría e inspiración, aconsejando a los creyentes y preservando la pureza de la doctrina. La muerte de Juan marcó el fin de una era. Con él desapareció el último testigo ocular de los eventos centrales del Nuevo Testamento. Sin embargo, su legado continuó vivo a través de sus escritos, enseñanzas y el ejemplo de su vida dedicada a Cristo. Como el último apóstol, Juan dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo, y su influencia sigue siendo sentida en la fe y la práctica cristiana en todo el mundo. En su vejez, Juan se convirtió en una figura aún más venerada entre los cristianos. Como el último de los apóstoles vivos, su presencia era vista como una conexión directa con el ministerio terrenal de Jesús.
Muchos fieles buscaban a Juan en busca de sabiduría, aliento e instrucción espiritual. Su longevidad le permitió ser testigo de la transición del cristianismo de un movimiento naciente a una religión bien establecida en varias partes del Imperio Romano. Durante esos años, Juan continuó siendo una voz activa en la comunidad cristiana, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre las enseñanzas de Jesús. A menudo hablaba sobre el amor y la unidad entre los creyentes, enfatizando que estos eran los principales mandamientos que Jesús había dejado. Juan también se dedicó a refutar las herejías que surgían, defendiendo la pureza doctrinal de la fe cristiana y asegurando que el mensaje original de Cristo se mantuviera intacto. Incluso en su vejez, Juan permaneció comprometido con su misión apostólica. Continuó escribiendo, enseñando y liderando, a pesar de las limitaciones físicas de la edad. Su testimonio de vida, de fidelidad inquebrantable, amor profundo y compromiso con la verdad, se convirtió en un modelo para los cristianos de la época y de las generaciones futuras. A través de su vida y ministerio, Juan consolidó su papel como uno de los pilares del cristianismo primitivo. Durante los últimos años de su vida, Juan enfrentó el surgimiento de diversas herejías que amenazaban la integridad de la doctrina cristiana. Una de las más peligrosas fue el gnosticismo, que propagaba ideas contrarias a las enseñanzas de Jesús, como la negación de la encarnación de Cristo y la separación entre materia y espíritu. Juan, con su profunda comprensión de la verdad cristiana, se convirtió en uno de los principales defensores de la fe ortodoxa contra estas falsas doctrinas. En sus epístolas, Juan abordó directamente estas herejías, advirtiendo a los creyentes sobre los peligros de seguir enseñanzas que distorsionaban el mensaje de Cristo. Enfatizó que Jesús vino en carne y hueso, refutando la idea agnóstica de que Cristo era solo un ser espiritual. Juan también destacó la importancia de permanecer fiel a las enseñanzas recibidas desde el principio, exhortando a los cristianos a no dejarse engañar por doctrinas que contradecían la verdad. La defensa de la fe emprendida por Juan fue crucial para la preservación de la ortodoxia cristiana. Su firmeza en combatir las herejías garantizó que el mensaje de Jesús permaneciera intacto, sirviendo como una base sólida para las futuras generaciones de creyentes. El valor y la convicción de Juan en proteger la fe que había vivido y testificado se convirtieron en un legado duradero, solidificando su papel como guardián de la doctrina cristiana. Juan pasó muchos años de su vida en Éfeso, una de las principales ciudades del Imperio Romano y un centro vital del cristianismo primitivo. En Éfeso ejerció gran influencia sobre la comunidad cristiana, actuando como líder espiritual y mentor para muchos. La ciudad, que ya había recibido la visita de Pablo, se convirtió en uno de los principales focos del ministerio de Juan, donde enseñó, escribió y consolidó la fe de los creyentes. En Éfeso, Juan probablemente escribió sus epístolas y, según la tradición, también compiló el Evangelio que lleva su nombre. Su presencia en Éfeso ayudó a solidificar la iglesia local y su liderazgo fue crucial para la expansión del cristianismo en la región de Asia Menor. Juan era una figura de gran autoridad espiritual, y su influencia se sentía no solo en Éfeso, sino también en las comunidades cristianas circundantes. La conexión de Juan con Éfeso es tan fuerte que la ciudad es frecuentemente recordada como el lugar donde pasó sus últimos años y donde, según algunas tradiciones, fue sepultado. La iglesia en Éfeso se convirtió en un punto de referencia importante en el cristianismo primitivo, y el liderazgo de Juan fue fundamental para establecer y mantener la fe en esa región. Su legado en Éfeso sigue siendo reconocido hoy en día, tanto en la tradición cristiana como en la historia de la iglesia.
En los últimos años de su vida, Juan permaneció profundamente involucrado con la comunidad cristiana, dedicándose al cuidado pastoral y a la orientación espiritual de los creyentes. Era visto no solo como un líder, sino como un padre espiritual, alguien cuya sabiduría y experiencia guiaban a la Iglesia a través de tiempos desafiantes. La comunidad cristiana, consciente de que estaba en presencia de uno de los últimos apóstoles de Cristo, valoraba enormemente sus palabras y consejos. Juan continuaba enseñando sobre el amor y la verdad, los dos pilares que siempre consideró fundamentales para la vida cristiana. Animaba a los creyentes a mantenerse unidos y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, sin dejarse desviar por falsas doctrinas o disputas internas. Para Juan, la unidad de la Iglesia y la pureza de la fe eran cuestiones de suma importancia, y dedicó sus últimos años a fortalecer a la comunidad en estas áreas. Incluso en sus últimos años, Juan mantuvo una postura activa e influyente, participando en las decisiones y orientando a la próxima generación de líderes cristianos. Su presencia ofrecía un sentido de continuidad con los días de Jesús, y su vida servía como un testimonio vivo de la verdad del Evangelio. La comunidad cristiana de sus últimos años fue profundamente marcada por su liderazgo y sus enseñanzas, que continuaron moldeando la fe y la práctica de los creyentes mucho tiempo después de su muerte. Juan dejó un legado teológico profundo que sigue influyendo en el cristianismo hasta hoy. Sus escritos, especialmente el Evangelio de Juan, las epístolas y el Apocalipsis, son pilares fundamentales de la teología cristiana. Su énfasis en el amor, la verdad y la divinidad de Cristo moldeó el pensamiento cristiano en áreas esenciales como la Trinidad, la Encarnación y la escatología. El Evangelio de Juan, con su visión única de Jesús como el Verbo encarnado, fue crucial para el desarrollo de la cristología, la doctrina. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Que estudia la naturaleza de Cristo. Las epístolas de Juan contribuyeron a la ética cristiana, destacando la importancia del amor fraternal y la verdad como marcas distintivas de la vida cristiana. Y el Apocalipsis de Juan inspiró a generaciones con sus visiones proféticas sobre el fin de los tiempos y el triunfo final de Dios sobre el mal. Más allá de sus escritos, la vida de Juan como apóstol, líder y pastor dejó un ejemplo de fe inquebrantable y dedicación a la misión de Cristo. Es recordado como el apóstol del amor, cuyo mensaje central fue amar a Dios y al prójimo. Su legado teológico y espiritual sigue siendo una fuente de inspiración y estudio para cristianos de todas las denominaciones, asegurando que su influencia perdure a lo largo de los siglos. La muerte de Juan, al igual que su vida, está rodeada de tradiciones y leyendas que reflejan la reverencia que los cristianos tenían por él. Según la tradición más aceptada,
Juan murió de causas naturales en Éfeso, a una edad muy avanzada, siendo el único de los apóstoles que no sufrió martirio. Su muerte marcó el fin de una era, ya que fue el último sobreviviente de los 12 apóstoles que habían caminado con Jesús. Sin embargo, algunas leyendas sugieren que Juan no murió, sino que fue llevado vivo al cielo, similar al profeta Elías. Otra tradición cuenta que Juan fue martirizado en Roma, donde fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Estas historias, aunque no están confirmadas históricamente, demuestran el aura de santidad que rodeaba a Juan y la creencia de que tenía una protección divina especial. A pesar de las diferentes versiones, el consenso entre los primeros cristianos es que Juan vivió hasta una edad avanzada, dedicando sus últimos años a la dirección de la iglesia en Éfeso y a la escritura de sus últimos textos. Su muerte fue profundamente sentida por la comunidad cristiana, que lo veía no solo como un apóstol, sino como un vínculo vivo con Jesús y el inicio del cristianismo. Aunque Juan falleció hace casi 2 milenios, sus palabras continúan vivas e inspirando a millones de personas en todo el mundo. Sus escritos, especialmente el Evangelio de Juan, las Epístolas y el Apocalipsis, son leídos y estudiados en todas las tradiciones cristianas, y su mensaje de amor, fe y esperanza sigue resonando con poder. A través de sus obras, Juan logró trascender el tiempo y dejar un legado que permanece vivo y relevante. El Evangelio de Juan, con sus profundas reflexiones sobre la naturaleza de Cristo y la salvación, es considerado por muchos como el más teológico de los 4 evangelios. Ofrece una visión única de Jesús, enfatizando su divinidad y el significado del amor de Dios por la humanidad. Las epístolas de Juan, a su vez, se leen como cartas pastorales que guían a los creyentes en el camino del amor y la verdad, mientras que el Apocalipsis se estudia por su visión profética del fin de los tiempos. Las palabras de Juan no solo han sobrevivido a la prueba del tiempo, sino que también se han convertido en una parte central de la fe cristiana. Su legado literario es una fuente continua de inspiración y orientación para los cristianos, que encuentran en sus escritos una conexión directa con las enseñanzas de Jesús. A través de sus palabras, Juan continúa ejerciendo una profunda influencia en la vida espiritual de millones de personas. En el imaginario cristiano, Juan es representado con frecuencia como el apóstol del amor y el discípulo amado, aquel que tenía una relación especial con Jesús. En el arte cristiano se le suele retratar como un hombre joven, de apariencia serena y espiritualizada, frecuentemente al lado de Jesús en la última cena o al pie de la cruz. Estas representaciones reflejan la reverencia que los cristianos tienen por él y la importancia de su figura en el desarrollo de la iconografía cristiana. Además, Juan se asocia con frecuencia al símbolo del águila, que representa la altura espiritual de sus escritos, especialmente el Evangelio, que es visto como el más elevado en términos de teología y misterio. El águila, con su visión aguda, simboliza la capacidad de Juan de ver más allá de las apariencias y penetrar en las profundidades del misterio divino. Esta asociación ha contribuido a la construcción de su imagen como uno de los teólogos y místicos más importantes de la Iglesia primitiva. Juan también ocupa un lugar especial en las tradiciones devocionales cristianas, siendo invocado como intercesor y protector. Su fiesta se celebra en varias fechas, dependiendo de la tradición, y es venerado en muchos lugares como patrón de comunidades e iglesias. La figura de Juan, con su combinación de amor, fe y visión espiritual, sigue inspirando y guiando a los creyentes en su camino de fe. A lo largo de los siglos, Juan ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música, consolidando su lugar en la cultura occidental. En la pintura se le representa frecuentemente en escenas de la vida de Cristo, como la Última Cena, la crucifixión y la resurrección,
así como en retratos de su propia vida, como la escritura del Apocalipsis. Artistas renacentistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel dedicaron algunas de sus obras más famosas a la figura de Juan, destacando su cercanía con Cristo y su importancia como evangelista. En la literatura, Juan es un personaje central en muchos textos que exploran la historia del cristianismo y el desarrollo de la teología. Sus visiones en el Apocalipsis han inspirado a numerosos autores a reflexionar sobre el fin de los tiempos y el destino de la humanidad. Poetas y escritores han utilizado sus palabras como base para meditaciones sobre la naturaleza de Dios, el amor y el misterio de la salvación. En la música, Juan también ha dejado su huella. Composiciones inspiradas en sus palabras y visiones, como cantatas, oratorios e himnos, son parte integral del repertorio litúrgico y de concierto. Sus palabras sobre el amor y la verdad se han transformado en canciones que continúan tocando el corazón de los fieles. Así, la figura de Juan ha trascendido las fronteras de la religión, convirtiéndose en una presencia influyente en la cultura y las artes. Juan, el apóstol amado, dejó un impacto duradero en el cristianismo y en la cultura mundial. Su vida, marcada por una cercanía única con Jesús, y sus escritos, llenos de profundidad teológica y espiritual, continúan influyendo en la fe cristiana en todas sus formas. Juan no solo fue un testigo vivo de los acontecimientos centrales del Nuevo Testamento, sino también un guardián fiel del mensaje de Cristo, asegurando que el amor y la verdad permanecieran en el corazón de la doctrina cristiana. Su legado es visible en todos los aspectos del cristianismo, desde la teología hasta la práctica diaria de los creyentes. Sus palabras sobre el amor, la verdad y la vida eterna continúan repitiéndose en sermones, oraciones y canciones, recordando a los cristianos su vocación de vivir en comunión con Dios y con el prójimo. Juan también dejó un poderoso testimonio sobre la importancia de la fidelidad y la perseverancia, especialmente en tiempos de persecución y duda. Hoy, casi 2000 años después de su muerte, la influencia de Juan sigue viva. Se le recuerda no solo como uno de los pilares de la Iglesia primitiva, sino como un ejemplo de cómo la fe en Cristo puede transformar vidas y moldear el curso de la historia. Su impacto duradero es un testimonio de su dedicación a Cristo y de su compromiso con la verdad, asegurando que su voz siga siendo escuchada por todas las generaciones de cristianos.